Nos encontramos en esta primera entrega de Dos Voces. Soy yo, Adrián, y mi compañero Ángel. Vamos a hablar de la metamorfosis de Franz Kafka y cada uno de nosotros va a dar su opinión de qué le pareció el libro, qué son las cosas importantes que descubrió de él y que descubrimos de nosotros mismos tal vez, y por qué podemos recomendar este libro para una pequeña lectura que todos necesitamos hacer. Así. Bueno, para esto tengo que mencionar que el libro fue una tarea. En un principio yo lo empecé a leer una esperanza de encontrarme algo así como que de miedo o terror, porque pues ya había escuchado de Franz Kafka e incluso llegué a ver las ilustraciones de el tal llamado hombre cucaracha o hombre insecto y pues yo pensé que era algo así. Sí, así es. Yo, por mi parte, comencé o quise leer el libro porque vi a Adrián justamente leyéndolo y aparte de que tenía bastante tiempo libre debido a la pandemia en la que vivimos actualmente, nos da mucho tiempo para poder descubrir nuevos libros y leer y nutrirnos literalmente. Entonces, lo le empecé a leer y me pareció un muy buen libro. Sí, de mi parte, igual como lo mencionaba, era una tarea y pues cuando esa tarea se te complica leer o se te hace pesado, pero pues este libro en realidad es bastante corto, no es tan amplio como aquellos libros que te atormentan y que dices, no, pues es aburrido, Ajá. ¿no? De hecho, es bastante metafórico, porque cuando empezamos a hablar del personaje principal, y vemos cómo él cambia o tiene este cambio físico y mental. O sea, él ya no se reconoce como una persona, él empieza a verse como esto que él describe como un tipo de insecto. Incluso te digo, o sea, yo cuando lo empecé a ver me dio un poco de temor, porque yo pensé que me iba a encontrar con algo así, y pues realmente me encontré con eso, o sea, con esa deshumanización que él empezó a tener. Él ya no se sentía humano a partir de un accidente que él tuvo, y pues realmente me sentí bastante identificado con él porque hay momentos en que pues por la presión, el estrés y por todo lo que pasa, te empiezas a sentir así, te empiezas a sentir menos humano. Y en el caso de él, pues él era un hombre que trabajaba todo el tiempo, su familia dependía de él, o sea, él era el pilar de su familia y cuando le pasa esto un día así, como hoy, por ejemplo, Ajá. simplemente él ya deja de querer levantarse porque ya se ve así, se ve impedido por él mismo. Sí. O sea, perdió esa humanidad y cuando en una parte del libro, cuando habla que su hermana estaba tocando su violín Ajá, violín, tocaba violín. ajá, él siente que la música todavía le recuerda esa parte humana, ese sentimiento. Y como en ese tiempo ya no tenía trabajo él, obviamente, y pues nada de su familia realmente vi que se quisiera poner las pilas a trabajar, pues ya lo sentían como que alguien extraño, casi casi que viviendo en un rincón de su propia casa, o sea, de su propia casa, o sea, Ajá. y pues él simplemente lo que hizo fue que al acercarse a su hermana al escucharlo, o sea, quiso regresar un poquito más a ese sentimiento de humanidad que él tenía, pero su hermana estresada por todo el trabajo que tenía, porque tenía que estarle tocando a unos inquilinos que tenían en ese momento, simplemente estalla en ira y le empieza a decir casi casi de lo que se va a morir él, y Gregorio pues simplemente corre. Ya Sí. al final del libro, o sea, spoiler para todos, no termina de una forma bonita, eso solamente les puedo decir, es algo desalentador y bastante, bastante rudo, pero pues yo creo que este libro te da como que ese chance de darte cuenta que muchas veces en la misma familia existe ese tipo de hipocresía, por así llamarla, y que ese cambio que nosotros empezamos a sentir o esa deshumanización, o sea, Mm. siempre va a estar ahí y que nosotros somos los que la tenemos que superar y trabajar en ella para dejar de sentirnos de esa forma. Bueno, yo por mi parte quisiera empezar regresándonos hasta el principio, explicando que, bueno, es un libro donde tienes que ocupar mucho tu imaginación. O sea, empieza el libro hablándote del cambio que sufrió, porque se llama Gregorio, el personaje principal, hay que Ujú. decirlo, se llama Gregorio. Se cuenta que él despierta una mañana, cualquier día, pero amanece ya transformado en un insecto, en una cosa, pues. Y es importante también señalar que, bueno, este libro lo escribieron a principios de 1900. Se supone que este libro estuvo perdido mucho tiempo porque en ese tiempo fue cuando empezó la Primera Guerra Mundial y pues no pasó mucho tiempo para que estallara la Segunda. Entonces, por poco y nos perdemos de este increíble libro.
al estar esparcidos en esos países de Europa, porque el autor es europeo, pues. Pero regresando al libro, yo sí creo que hay que tener imaginación y como dice Adrián, es un libro bastante, bastante, digamos, eh, imaginativo. Bueno, no, bueno, sí, te hace pensar bastante. Ujú. Eh, Como digo, retomando desde el principio, empieza explicando cómo se transforma él en un insecto, pero también nos cuenta un poco de su vida y nos menciona que él era pues un viajero, ¿no? Era un trabajador que se dedicaba a hacer negocios, digámoslo así, y él era muy responsable, trataba de ser responsable por su familia. Entonces yo creo que él tenía en su personalidad ser una persona muy servicial o muy empática con los suyos, porque él mantenía prácticamente a su hermana y a sus dos padres. E incluso cuando él ya se ve transformado en una cucaracha, en un insecto, tiene muchas ganas de seguir trabajando y se siente desesperado porque sabe que sus jefes lo van a ir a buscar. Eso es con lo que empezamos, su desesperación de Gregorio por querer volver a ser él, el mismo de siempre. Muy bien, sí, Pero se da cuenta cuando se da cuenta cuando lo liberan pues de su habitación. Eso ya es de la historia, sí, ya nos metemos parte de muy la bien en la historia. historia. Se da cuenta que ya no va a poder hacer el mismo de antes. Y entonces es cuando empieza su proceso de resignación y empieza a aceptar poco a poco que ya no va a volver. Y no le queda más que esperar y ver a los demás cómo se hacen ellos cargo de él ahora. Se supone que también en ese proceso él se da cuenta de todo lo que hizo por su familia y empieza él a pensar que su familia le debía también muchas cosas en ese sentido, porque él les dio mucho, mucho por muchos años, o sea, los mantuvo. Entonces, al final, Gregorio ya pierde la esperanza completamente y solamente le queda, pues, descansar, ¿no? O sea, entregarse completamente a su nueva naturaleza y, pues, dejar a su familia así, en paz, digámoslo así. Él se da cuenta al final cuál era su estado y ya se acepta a sí mismo. Y bueno, ya ahí empieza el final que es muy interesante, es muy reflexivo, es un libro, la verdad, muy bueno y más en esta época para algunos estudiantes se pueden sentir identificados, De algunos que hecho, sí. estamos terminando la carrera nos podemos sentir como un bicho o algo así. Es un libro muy interesante. Fíjate, es verdad, toqué el libro de una forma muy superficial, pero justamente ese tipo de pensamiento se me quedó igual. Y qué bueno que lo mencionas. Yo cuando terminé la universidad, o sea, me sentí extraño porque fue casi un año que no hice nada. O sea, estaba casi que recluido en mi habitación. Obviamente no sentí que me salían más patas o algo así, Sí, sí, pero o sea, dije, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a empezar a trabajar? ¿Qué voy a empezar a hacer? sí, sí, Y ya ahorita que estoy empezando a trabajar poco a poco, me doy cuenta que, pues, o sea, lo que hicieron mis padres y lo que hicieron amistades, consejos tuyos incluso, me han estado sirviendo poco a poco. Obviamente me sigo sintiendo extraño muchas veces, porque eso es lo que me gusta de esto. O sea, este libro es tan reflexivo que te hace pensar en eso, en tu lugar. es muy reflexivo exactamente. Y yo creo que este pensamiento, o sea, si tú lo empiezas a leer, te vas a dar cuenta que mínimo alguien de tu familia se compara con Gregorio. O sea, Puede él, sentirse Gregorio ajá, en algún Gregorio, momento. ajá, te puedes sentir como él en algún momento porque, o sea, tú estás chambeando, estás trabajando, estás levantando, incluso si estás estudiando nada más, te sientes así, o sea, te ajenas de decir, no, pues yo nada más me dedico a eso, o mis papás no me entienden, o sea, Si te llegas a sentir mal, si algo te pasa, o sea, si tú eres la cabeza de la familia o de algo, y si tú te lastimas, pasa algo y terminas tú dependiendo de los demás, tú te sientes mal y te deprimes, pues, o sea, es un libro que, o sea, realmente no te esperas el final, o sea, tú esperas de este libro que termine bien, que todo se sí, solucione, pero realmente no es así. la Y vida es que realmente a veces pasa eso en la vida real, entonces es un libro muy, ¿cómo se puede decir? realista, Es muy realista, pues, ajá, ajá, exactamente. crudo, Es crudo, muy crudo, exactamente. Entonces, sí deja mucho que sí, reflexionar. No te cuesta leerlo, la verdad te lo puedes leer de una sentada. Es muy corto. Por corto, no quiere decir que sea así, de así. 50 páginas o Sí, algo no, o así. sea, sí es un poquito largo, pero no lo sientes, pues, o sea, como otros títulos que puedes leer, así. Pero es un libro muy bueno, la verdad. Pues yo te puedo recomendar que lo leas.
como padre de familia o como estudiante y que te des cuenta que pues en un momento de nuestra vida nos sentimos así, nos sentimos extraños, o sea, no nos reconocemos ni siquiera aunque nos veamos en un espejo, porque también tenemos ese cambio, esa metamorfosis, como lo dice el libro. Una metamorfosis. O sea, empezamos a cambiar, empiezan a cambiar nuestras ideas, nuestras acciones y todo, porque pues de eso se trata la vida, de cambiar. Sean buenos o sean malos, siempre va a haber cambios. Eh, Y bueno, y por mi parte, sí, les recomiendo este libro. Más en tiempos ahorita de que estamos aislados, podemos leer. Es muy importante nutrirnos de libros, de lectura. Todas estas cosas son muy interesantes, la verdad. Y sí, este libro, pues sí te puede ayudar, pero también es para darte una idea de cómo es, o sea, la vida. O sea, es muy crudo, como dijimos Adrián y yo. Es un muy buen libro y sí, se lo recomiendo bastante bien. pues muchísimas gracias Ángel por estar con nosotros. Nos esperamos nuevamente en otro pequeño podcast, tal vez con un nuevo libro o con otro tema. Gracias. Muchas gracias.